tal? Soy Carlos Gómez, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy hablaremos de lo concerniente a la materia de electrónica de potencia 2 sobre los convertidores AC y los motores. Convertidores AC-DC, ¿qué son? Los convertidores o rectificadores son circuitos electrónicos de potencia. Su funcionamiento es la de transformar una tensión de entrada alterna con una determinada frecuencia en una salida de tensión continua en el tiempo. Es decir, este tipo de convertidores nos permite transformar un tipo de tensión de forma sinusoidal. Recordemos que en videos anteriores mencionamos que este tipo de forma sinusoidal es suministrada por lo general de una fuente de alimentación de la localidad donde nos encontremos, donde su principal objetivo es mantener un flujo constante en los valores de tensión pico a pico, con un desfase de aproximadamente 120 grados. Y estos convertidores convierten ese tipo de onda sinusoidal, la filtran, por así decirlo, y la vuelven en un tipo de forma de onda lo más lineal posible, en un semieje positivo. Dentro de los tipos de convertidores encontramos los no controlados y los controlados. Dentro de estos encontramos, dentro de los no controlados, los monofásicos y los trifásicos. En los no controlados monofásicos, la forma de la onda no la gobernamos en su totalidad. Es decir, en el momento de que realizamos este tipo de circuitería, conseguimos tener un flujo de tensión continua, mas no controlamos ese tipo de forma que se genera en esos ciclos positivos en su totalidad. No los controlamos. En el trifásico sucede lo mismo, pero hacemos uso de tres líneas de fase, y según la utilización, según el empleo, lo que buscamos es cortar esos tipos de ondas que son generadas y utilizarlas según nuestros requerimientos. Ya veremos cómo son ese tipo de formas de ondas. Dentro de las tensiones tenemos que recordar, como ya mencioné anteriormente, de los tipos de tensiones que son suministradas de fuentes externas para las diferentes conversiones o para las conversiones. Tenemos que recordar que el flujo o los picos de tensión no son iguales a nivel mundial. En Venezuela y casi toda América, contamos con un tipo de energía de entre 110 y 120 voltios con 60 Hz. Esos 120 voltios van pico a pico. Pero en Europa es diferente. En Europa manejan escalas de 220, 230 y 240 voltios. Estos tipos de energía tienen una frecuencia por lo general de 60 Hz, de 50 Hz, pero comparten en común el ángulo de desfase, que es aproximadamente 120 grados. En Estados Unidos, como ya mencioné, entre 110 y 120 voltios, 60 Hz, y en Asia son 100 voltios y varía entre 60 y 50 Hz según la localidad. Las formas de la onda, como mencionamos, en esta imagen se nos muestra
un rectificador no controlado de media onda. Si se fijan en la imagen, tiene 3 ramales para una sola salida. Y la resistencia es representada como la carga. En este caso podría ser, no sé, una plancha, un motor, digamos que es un motor. En cada una de esas fases, la onda fue proyectada para que una fuese seguida de la otra. ¿Qué hace este tipo de rectificador? Toma tren de empuje, cada tren de empuje de cada onda y la divide. La divide para hacer unas ondas, ¿cómo se llama? Consecutivas unas de otras. En esta no se gobierna cómo, o qué parte de esas ondas vamos a utilizar. En este caso son rectificadores de media onda, es decir, a cada salida de cada fase se emplea un diodo, lo cual rectifica media onda y nos genera esa forma. La siguiente sería los rectificadores controlados trifásicos. Como observan en la imagen, en la parte superior está como es la forma de la onda. En la parte superior, esta tiene un desfase de 60 grados, según este ejemplo. Pero en la parte inferior de la imagen se ve cómo se aprovecha o cómo es cortado la forma de la onda, específicamente en ese ángulo, en la parte negativa, de ese ciclo, o de esos ciclos, perdón, para utilizar el pico más alto y eliminando la parte negativa. Aquí en esta imagen encontramos un rectificador no controlado monofásico. O sea, su fuente de alimentación en la imagen se representa que son 230 voltios, que entre 60 y 50 Hz. Este circuito realmente es muy sencillo, pero tiene varias particularidades. Dentro de ellas encontramos que la tensión de salida es continua, el rizado depende de la carga, o sea, la forma de esas especies de ondas van a depender de cómo es el tipo de carga. Su valor promedio no es controlado y la forma de esas ondas es como muy picuda, o sea, es como muy cortada, son ángulos muy pronunciados que genera. Este tipo de circuitería, el factor de potencia es malo porque no controlamos la situación que se pueda presentar con este. El rectificador monofásico controlado de doble onda, en este se emplea según esta imagen, con un tiristor. Cuando el tiristor recibe un pulso de corriente en la puerta, comienza a conducir siempre y cuando tenga polarización directa entre ánodo y cátodo. ¿Qué se busca con este? Controlar el ángulo de disparo. O sea, tenemos la condición de que, o sea, entre ánodo y cátodo, o sea, que la posición del tiristor en este caso esté colocado de forma apropiada, con sentido del flujo de la corriente, puesto de que si no es así, obviamente no va a funcionar. El tiristor por sí solo tiene, que es un SCR, tiene la bondad o la particularidad de poder, al igual que un diodo, controlar media onda. Pero ¿por qué se llama controlado? Porque mediante este tiristor podemos
eh, graduar o calcular el ángulo de disparo en el momento que queremos que conduzca este circuito. Ahora pasemos a los motores DC. ¿Qué son los motores DC? El motor de corriente continua, denominado también como motor corriente directa, motor CC o motor DC, por sus iniciales en inglés Direct Current, es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Los motores DC tienen como particularidad unas escobillas que hacen contacto con los campos. En el momento de que se pasa una corriente, ¿cómo se llama? Por el embobinado que este presenta, ella con sus escobillas tiene un roce con respecto a esos campos, lo cual hará generará un movimiento de torsión o rotatorio. Obviamente estos campos se comportan como un imán, o sea que tienen polos, tienen polo norte y sur. Y como ya se mencionó, cuando se pasa una corriente a través de su embobinado, permite que por medio también de sus campos genere un movimiento de torsión o rotatorio. En la imagen se muestra cuáles son las partes de un motor DC, en los cuales se menciona el armazón, el conmutador, los terminales, los campos, el extractor y la bobina. Ya se les explicó cómo funciona básicamente un motor DC. Dentro de sus tipos entre los tipos de motores y funcionamientos de los motores de corriente continua, se desglosan según su tipo de excitación. Es decir, existen de excitación independiente y autoexcitada. Dentro de la excitación independiente se encuentran los de imán permanente y los electromagnéticos. Y las autoexcitadas dependen del tipo de conexión que tengas, o sea, es decir, conexión en serie, conexión en paralelo o conexión compuesta, que sería una conexión mixta. Hay motores que tienen, según la excitación independiente, que poseen imanes permanentes o imanes rotatorios. Y los que son de campo electromagnético depende de inducción generada por una bobina o por imanes. Acordémonos de que la inducción habla de magnetismo. No mencioné ¿cómo funciona? Bueno, los motores eléctricos DC están siendo implementados mucho en estos tiempos, sobre todo a nivel por lo concerniente a lo de la ecología. Se están creando muchos vehículos con motores eléctricos o de tipo eléctrico, con el objetivo de contribuir en lo concerniente a la ecología del planeta. ¿Cuál es la particularidad de estos tipos de motores? Los motores DC no necesitan, por ejemplo en el caso de los vehículos, no necesitan caja de cambio o de relaciones, puesto que al momento de que ellos son conmutados, ellos entregan su torque desde un inicio, o sea, entregan todo su torque desde un inicio. En cambio, los motores de combustión, por ejemplo, aparte de que tienen muchas partes móviles, que eso representa consumos, desgaste,
y muchos otros factores, incluyendo hasta el mantenimiento, el costo de mantenimiento, la entrega de torsión de estos tipos de motores es progresiva, o sea, va aumentando según se genera la demanda. O sea, su torque máximo lo genera o se da a su máxima revolución, o sea, y es un tipo de movimiento progresivo, lo cual es, digamos, lo más lento en la entrega de potencia. Continuamos. Los motores de inducción. Dentro de los motores de inducción, la teoría nos dice que el motor asíncrono o motor de inducción es un motor eléctrico de corriente alterna, en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético que del estator. Estos tipos de motores, por lo general, no todos, pero por lo general, o en su gran mayoría, utilizan como su fuente de alimentación corriente alterna. No todos, la mayoría. ¿Qué ventajas nos puede brindar estos tipos de motores? En procesos industriales o bombas industriales, máquinas industriales. ¿Por qué? Porque generan una gran torsión. Y por lo general en su mayoría son de tipo trifásico. No digamos que todo, pero sí en su mayoría. Y se aprovechan, como ya mencionamos antes en las formas de onda, la aplicación de cada tren de empuje, de cada onda, o de cada semiciclo, o de cada ciclo, mejor dicho, para utilizar parte de esa onda según ese tren de empuje, por así decirlo. O sea, que una vaya consecutiva de otra, y entonces como que si fuese un empuje continuo, o sea, baja por un momento, pero sube y va siendo progresivo. Dentro de estos motores, entre sus tipos y funcionamiento, están los síncronos y los asíncronos. Entre los asíncronos están los monofásicos y los trifásicos. Como ya dijimos, los síncronos son el tipo de los cuales podemos controlar. Pero dentro de los asíncronos, que entran en su mayoría este tipo de motores, como ya mencionamos, no los controlamos en su totalidad. Tiene también sus desventajas, que como todo, la temperatura, ese tren de empuje máximo tiene valores de salida de tensión a veces de potencia no muy controlables, etcétera. Dentro de los monofásicos podríamos hacer mención por ejemplo, al motor de una licuadora. Dentro de los monofásicos, y dentro de los trifásicos, como ya mencioné, el de una bomba industrial. Pero estas trabajan con la forma de la onda, que es alterna. En la imagen podemos observar cómo está compuesto básicamente un motor. Obviamente los fabricantes cambian sus diseños, pero esta es su composición básica, en la cual tenemos varilla de empuje, contrapeso con los ejes, bobina del rotor, el aislamiento de la bobina, los anillos de circuito fijo al eje, el conmutador fijo a los ejes, contrapeso de resorte y rotación de escobillas montada sobre el eje.
Hay algunos de estos tipos de motores que utilizan estas escobillas, como ya le dijimos anteriormente, para generar un movimiento de roce con respecto a los campos para que pueda generar el movimiento rotatorio. Y bueno, eso fue todo con lo concerniente a este tema.